Ay, qué... ¿Dónde están mis trapos? Allá están. ¿Verdad? ¿Por qué no te los traes? Ahí está el postre para Pero delicioso. Ay, Diana, oye. Álvaro. Bien. Continuemos entonces. A ver. Bueno, no me quiere dar todavía video, así que vamos a estar, así que me vean un ratito. Ya. A ver, vamos a ver qué han estado escribiendo. A ver, machuca. Te pasaste. A ver. ¿La hoja de coca es una droga reino vegetal? Ya. Interesante pregunta. Bien, en primer lugar, no se olviden y quítense de la cabeza que el término droga tiene que ver con marihuanas y otras cosas. Ya sabemos que todos son drogas, pero el concepto de droga se puede aplicar a cualquier otra cosa, ¿no? Incluso el paracetamol es una droga, ya saben. Ahora, sucede que en la coca hay un principio activo, que es la cocaína. Así que si alguien alguna vez te dice coca no es cocaína, te está mintiendo. Porque de dónde sale la cocaína es de la coca. El proceso que ustedes ven que se hace cuando lo hacen de forma ilegal, con el pisado y todo eso que has escuchado hablar, es el proceso de extracción del principio activo, que es la cocaína. O sea, se hace un proceso. Eso antiguamente se lo hacía en la industria, ya que la cocaína, cuando se investigó, se determinó que el principio activo de la coca, eso empezó a estudiar con todo lo que hemos visto ahorita y ayer, ya, sucede que justamente
la cocaína tenía un efecto anestésico. Y de ahí que se lo empezó a estudiar. Es más, la cocaína como droga se lo usó como un medicamento por mucho tiempo. No es algo que solamente es moderno. Es hace mucho tiempo que se lo usaba como anestésico. Incluso en odontología se solía usar en geles para colocar sobre la encía y así poder usar o poder, perdón, tratar los dientes. O sea, se lo usó mucho tiempo como anestésico. ¿Ya? Sin embargo, se empezó luego a ver que con el tiempo las personas se volvían adictas a la droga. ¿Ya? Entonces, este hecho lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de farmacodependencia. Sin embargo, lo ilegal de esta droga no es en sí el producto y no es en sí su efecto bueno que pudiese tener, sino lo que lo hizo ilegal esta droga es que es una droga que tiene alta capacidad adictogénica. Eso significa que es una droga que puede hacer adicto fácilmente en pocas dosis. Hay drogas que pueden volvernos adictos y que incluso se usan de forma médica. Por ejemplo, el alprazolam es una benzodiazepina que también puede volverte adicto, pero para que te vuelva adicto necesitas consumir muchas dosis por varias semanas o meses. En cambio, la cocaína, con unas cuantas dosis, te puede volver adicto. Y es eso lo que lo volvió ilegal a la cocaína. ¿Ya? El hecho de que pueda volverte adicto, ¿ya? Porque podemos usarlo como anestésico, como le digo, como se usaba por mucho tiempo. Es más, si ustedes investigan un poquito sobre la cocaína y sus antecedentes, van a ver que muchos productos ya usaban cocaína, ya incluso productos para niños. Simplemente que cuando ya se descubrió este problema con la droga, se la prohibió. Y al prohibir la droga, obviamente, se tiene que controlar también lo que genera, ¿ya? Ahora, si ustedes me dicen, toman mate y coca, como su compañero, por ejemplo, o los que mascan, ¿se están metiendo cocaína? Pues la verdad es que sí, se están metiendo cocaína. Solamente que no se olviden que la clave en la farmacología es la cantidad. Ya, en unas cuantas hojas que ustedes se tomen el mate o masquen, no van a alcanzar una cantidad de cocaína necesaria como para producir los efectos adictogénicos. Cosa que sí pasa cuando la consumen concentrada, que es lo que se hace el proceso en el mercado ilegal ya, de la coca. ¿Ya? Así que si ustedes mascan unas cuantas cocas, se están metiendo cocaína, pero no en cantidad como para volverse adictos. Cosa que si ustedes inhalan cocaína pura, ya sí alcanzaría ese punto. Entonces no se olviden que la clave es la cantidad, ¿ya? La cantidad, ¿ya? Y lo mismo se aplica en este caso. De forma tradicional pueden consumirlo, pero ya cuando ya está purificado, obviamente vamos a tener ese problema. Bien, no sé si eso alcanza a responder sus dudas o, bueno, si alguna persona consume a diario coca y llega a ser adicto, yo creo que sí, pudiese llegar a ese punto. Sin embargo, no hay ningún estudio que nos diga que realmente pudiese ser así. De todas maneras, esto lo analizaremos cuando veamos el punto de farmacodependencia. Ahí van a entender a qué le llamamos adicción. Y entonces se dan cuenta por qué el consumo tradicional no es considerado adicción. ¿Ya? Bien, ahora sí, ya hay video. Bien, entonces le estaba hablando como origen de del reino, mineral. ¿Ya? El reino mineral ya te puede dar entre uno de sus orígenes el páncreas, como les mencionaba, humano. ¿Ya? El páncreas humano produce insulina para nosotros y ese
esa insulina que nosotros fabricamos ya tiene la función de hacer que la glucosa ingrese dentro de las células. Los pacientes diabéticos no pueden hacer esto porque les falta la insulina o es muy poca y entonces su glucosa no entra dentro de las células y se queda afuera acumulándose. Por eso van a escuchar que el paciente diabético, su problema es que la glucosa esté elevada, pero eso se debe a que le está faltando insulina. Entonces, ¿de dónde sacamos la insulina que usamos? ¿Ya? En realidad, cualquier mamífero en su páncreas produce insulina. Eso significa un perrito, un gatito, un chancho, una vaca, producen insulina. Sin embargo, su insulina no es idéntica a la nuestra. Es insulina, pero con algunas variaciones. Es como decir una taza de té negra y una taza de té verde. Son lo mismo, pero diferente color. Lo mismo. Aquí sucede que la insulina de un animal a otro son la misma hormona, pero varían con alguna cosa. ¿Ya? Ahora, la insulina que más se parece al ser humano, ¿ya? Sería la insulina porcina, la del chancho. ¿Ya? Entonces, originalmente, cuando se empezó a usar insulina, se extraía del páncreas del chancho. Lo que se hacía era obtener el páncreas del cerdo, se lo hacía secar, y una vez seco, se molía. Inicialmente se usaba páncreas molido de cerdo. Luego, con técnicas más modernas, se empezó a ver formas de purificar y se empezó a sacar la insulina del páncreas del cerdo, ¿ya? Y que se usó por muchos años. Es más, todavía podemos encontrar insulina porcina en el mercado. ¿Ya? Sin embargo, hace unos años, ya con tecnología moderna, con tecnología genética en realidad, lo que se hizo fue sacar el gen del ser humano que codifica a la insulina y ese gen se lo colocó en una bacteria llamada Escherichia coli. Y entonces estas bacterias modificadas genéticamente fabricaban insulina humana. Y actualmente la insulina que más se usa es justamente esa. Se le llama insulina recombinante humana, que es una insulina humana pero fabricada por bacterias. ¿Ya? Que es la insulina que usamos actualmente. Hace un tiempo era bastante costoso la insulina recombinante. Por eso la de cerdo todavía se puede encontrar en el mercado. ¿Ya? Sin embargo, actualmente un frasco ampolla de insulina recombinante suele estar alrededor de 40 a 90 bolivianos, lo cual ha hecho que sea bastante accesible y eso está haciendo que la insulina porcina ya empiece a desaparecer porque al no ser exactamente la misma insulina que el ser humano, traía ciertos problemitas, pero como les decía, la única ventaja que tenía era el costo y con el hecho de que esta nueva insulina baje el costo, va a hacer desaparecer a la porcina. Pero en ambos casos son de origen animal. ¿Ya? Otro ejemplo sería el suero antiofídico. Y el suero antiofídico es el que se usa para el tratamiento de la mordedura de las víboras, de las serpientes. ¿Ya? Entonces las víboras o las serpientes, cuando te muerden, te inyectan su veneno que te puede matar. Cuando vamos a la emergencia, lo que le vamos a colocar es el suero antiofídico. ¿Cómo se obtiene el suero antiofídico? Para eso necesitamos primero el veneno de la víbora. Entonces hay personas que se dedican a recolectar las víboras, las venenosas obviamente, y le sacan su veneno. Eso lo han debido ver bastante en documentales sobre víboras en la televisión, ¿no? Entonces les traen el veneno, haciéndole morder algo así como un vasito, y ese veneno se lo van a colocar al caballo. Pero no se olviden que la clave, aún para esto que es un veneno, es la cantidad. No se olviden, lo están viendo que es la clave en farmacia. Entonces, se le va a colocar veneno al caballo, pero se le va a diluir ese veneno. Vamos a usar solución fisiológica para diluir el veneno, de tal manera que se le coloca el veneno diluido, que eso sería como si le pusiésemos muy poquito veneno, lo cual haría que el cuerpo del caballo, que es un poco más resistente al veneno de la víbora que otros animales y que el ser humano, ya no sienta el efecto del veneno. Sin embargo, conforme van pasando los días,
se le va a seguir colocando veneno, pero incrementando de a poco la cantidad. Eso va a hacer que el cuerpo del caballo empiece a defenderse contra ese veneno, fabricando anticuerpos. Esos anticuerpos reaccionarían neutralizando el veneno, de tal manera que va a llegar a un punto en que ese caballo se vuelve inmune al veneno de esa víbora específica. Cuando este caballo alcanza este punto, sucede que su sangre es rica en anticuerpos contra el veneno. Entonces lo que se hace es sacarle sangre, algo así parecido a lo que a nosotros nos sacan para donar sangre. Ya a ellos se les saca 800 ml y eso se deja que se coagule. Ya cuando se coagula, se saca el suero, ¿no? Porque al coagularse se forma un coágulo y encima queda un líquido que sería el suero. Ese suero, que es el suero del caballo, ya tiene los anticuerpos que estamos hablando, pero no es 100% puro, tiene otros anticuerpos, otras proteínas, otras cosas. Entonces, se hace un proceso de purificación tratando de sacar lo máximo que se pueda de ese suero, pero no se llega a purificar el 100%. Entonces, lo que te colocan en el suero antiofídico es suero de caballo, que tiene anticuerpos contra el veneno, que neutralizarían el veneno, pero como no es 100% puro, también te puede producir reacciones de otro tipo, incluso a veces bastante severas. Por eso van a ver que también cuando una persona ha sido mordida por la víbora, no le metemos de entrada el suero antiofídico, sino esperamos a ver el efecto, porque puede que no le haya inyectado mucho veneno y por lo tanto no se va a poner muy mal el paciente y no valdría la pena hacerle correr el riesgo con el suero antiofídico que puede terminar matándolo. Entonces, nosotros vemos ese equilibrio de cuál es el punto en cuál es riesgo de colocarle el suero antiofídico, ya le va a mejorar su probabilidad de vida que no colocarlo. ¿Ya? Pero están viendo, eso se obtiene del suero de caballo. Parecido se hace el proceso de otros sueros que van a escuchar, como el suero antitetánico, por ejemplo, el suero antibotulínico, etc. ¿Ya? Son procesos similares, ya que están viendo que es suero del caballo en este caso, o de otro animal. Bueno, entonces eso vendría del reino animal. Bien, a ver, una pregunta. Entonces, no importa si la hoja de coca se procesa o no con los químicos para hacer la droga, pero solo la hoja puede llegar a ser. Sí, podría ser ciertas cantidades, ¿ya? De todas maneras, eso vamos a hablar cuando hablemos farmacodependencia, ¿ya? Biotecnología, bueno, la biotecnología es una rama científica bastante amplia que no solamente abarca drogas, sino muchos otros aspectos tecnológicos aplicados a la salud, como piel artificial, por ejemplo, ya implantes y obviamente sintetizar sustancias no naturales, ¿ya? O sea, drogas que no se han obtenido en la naturaleza, pero que se han sintetizado de forma artificial. La biotecnología, si es peligrosa o no, en realidad depende de la tecnología, ¿no? ¿Ya? O sea, hay productos que pueden ser peligrosos como otros no, ¿ya? Por ejemplo, volviendo a la piel artificial, recientemente los biotecnólogos han visto el desarrollar, sacarle la piel a un pescado, que es la tilapia, y puede usar para curar las quemaduras y funciona bastante bien, ¿ya? En teoría, en la mayoría de los casos no produce un efecto, pero en algunos sí pudiese producir una reacción alérgica a esa proteína del pescado. Ya, claro que es raro, pero pudiese pasar. Entonces, el peligro se evalúa dependiendo del producto. No podemos decir que toda la biotecnología es peligrosa. Hay biotecnología buena. Es más, el marcapaso, por ejemplo, tiene que ver con biotecnología. Es un desarrollo biotecnológico y, como ves, salva vidas. ¿Ya? Pero también puede haber otros productos que pudiesen causar daño. Entonces, nosotros normalmente tenemos que evaluar lo que se llama riesgo-beneficio, ¿ya? O sea, porque hay sustancias que pueden ser peligrosas, obviamente, pero si no damos la droga de repente, por ahí el paciente se muere. Entonces, nosotros evaluamos cuál es el riesgo al darle la droga y si es más beneficioso dársela o no dársela. Por ejemplo, el cloranfenicol, que es un antibiótico, que es tóxico, va a producir daño a nivel de la médula, pero
si es un paciente que tiene una salmonelosis resistente a todos los antibióticos y lo único que podemos darle es el cloranfenicol, entonces, si no le damos cloranfenicol, el 100% de esas personas que llegaron a ese punto morirán. Pero si yo le doy cloranfenicol, un porcentaje se va a salvar con cloranfenicol y otro de repente fallezca por el efecto del cloranfenicol. Pero si te das cuenta, a pesar de que el cloranfenicol es tóxico y pudiese matarme a algunas personas, el beneficio es mayor porque si no le damos, todo se moriría. Entonces, así es lo que más o menos evaluamos el uso de las sustancias, ¿ya? Es lo que se llama riesgo-beneficio y eso depende mucho de la situación en la que se encuentra el paciente y de la toxicidad de la droga que estamos hablando, ¿ya? Bien, el Ibomet. Bueno, a ver, Bolivia creo que no lo usa mucho otro país. Sí, Bolivia, obviamente, como siempre, se atrasa un poquito, pero sí usamos biotecnología, ¿ya? En diferentes aspectos. Solamente que atrasamos un poquito porque sabes que nuestra gente tarda a veces en salir. Sin embargo, en los últimos años, ya con internet y todo, ya la gente se informa mejor y nuestros propios profesionales ya usan más biotecnologías en diferentes áreas, ¿no? Eso depende del área. Claro que nos falta todavía mucho para igualar a otros países. Bien, a ver, dice el Ibomet. Bueno, en primer lugar, Ibomet es nombre comercial de la ivermectina y es un nombre comercial veterinario. No es la ivermectina que se usa en humanos. El Ibomet es el que se usa en vacas y en cerdos. Por lo tanto, la dosis que tiene este producto es elevadísima, ya que no es lo mismo darle una cantidad al ser humano que pesa 80 kilos que a una vaca que pesa casi 1 tonelada. Entonces, la cantidad que tiene en concentración es muy elevada. Si me dicen, puedo calcular en dosis pequeñitas, peligrosísimo, porque se dan cuenta, si yo quiero calcular una concentración muy elevada en algo más pequeño, la tasa de error es altísima. No se puede hacer. Tiene que hacerse en laboratorio directamente todo este proceso. Por lo tanto, la droga que se usa en veterinaria no es lo mismo que la droga que se usa en humanos. Eso hay que tener en cuenta. Entonces no pueden estar usando Ibomet porque se causaría más daño que otra cosa. Ahora, sí se usa para ciertos parásitos, pero aquí hay un detalle que eso de repente, no sé si lo han escuchado por ahí o no lo han hablado, pero sucede que la ivermectina se puede usar para el tratamiento de unas lombrices que son los estrongiloides y las oncinarias, que son lombrices que son difíciles de tratar. Sin embargo, hay drogas como el albendazol que son mucho más eficaces contra estos parásitos y su efecto tóxico es mínimo. Por lo tanto, no hay por qué hacer correr el riesgo a un paciente dándole ivermectina para una lombriz si tengo otra droga que es más segura y si me hablan del costo, también son baratas, porque el albendazol pueden encontrarlo hasta en 4 bolivianos, o sea, no es una droga cara, así que eso si te dicen que la ivermectina es el producto de los pobres, es simplemente una charla socialista, ya que en la realidad hay productos que son más económicos incluso y que son más seguros para el tratamiento de las lombrices, en este caso. Ya, ahora, lo que están hablando bastante hoy en día sobre darlo para el famoso coronavirus, si se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta, pero ya se han callado. Eso significa que no han encontrado resultados. Lo que pasa es que es muy fácil decir a la gente, usen esto sin pruebas. ¿Ya? La única prueba que hay, que es la que todo el mundo usó cuando hubo el alboroto de la ivermectina, es una prueba que sacó un laboratorio en Australia, en la cual la ivermectina contra el virus in vitro. Eso significa, no lo probó en seres vivos, sino en un vidrio, en un tubo, colocó el virus, colocó la ivermectina y vio que sí moría. Sin embargo, esa es una prueba experimental, porque yo puedo hacer lo mismo con lavandina, si se dan cuenta, la lavandina mataría al virus prácticamente inmediatamente, pero no por eso estamos tomando lavandina. Simplemente es un proceso de experimentación. De ahí a que se usen humanos, falta mucho. Hay que hacer muchas otras pruebas para este caso, no para el coronavirus. Y hasta ahorita, todos los estudios que se han estado analizando, ninguno ha llegado a ser
válido, ya que hay muchos factores que no se han tomado en cuenta. Por ese motivo van a ver que hasta ahorita instituciones importantes como la OMS no se pronuncian a favor de la ivermectina porque han visto que todas las pruebas están con muchos errores. Lo que, por ejemplo, aquí pasó en Bolivia, que dijeron que en Montero iban a hacer una prueba con 100 pacientes a ver si funcionaba o no funcionaba. Si se dan cuenta, ya han pasado más de 2 semanas y no hay resultado. Eso significa que la prueba científica no funcionó, porque si no ya haya sido una tremenda noticia. Eso por si acaso, para que vean cómo es la situación. Bien. Bueno, ¿ustedes pasaron ética conmigo, relaciones humanas? Todavía no, ¿no? Bueno. En primer lugar, cuando hablamos de ética, hay un principio, bueno, no un principio, algo que se llama error profesional. Y cuando hablamos de error profesional, nosotros valoramos 3 aspectos. Uno es la impericia, el otro es la imprudencia y otro lo que es la negligencia. Bueno, los que han pasado sí saben. Lo que es la imprudencia es cuando un profesional hace algo que no le corresponde a su profesión. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya les estoy diciendo qué es lo que cometió ese odontólogo. Porque hacer tratamientos sobre patologías que él no conoce, que no maneja, y no tiene experiencia clínica sobre el proceso de evaluación de pacientes con procesos infecciosos virales, no puede hablar de dar un tratamiento porque él solamente sabe sacar dientes y a lo máximo sabrá dar antibióticos para las infecciones por dientes. Ya tendrá conocimiento farmacéutico, como dice el colegio odontológico, pero no tiene experiencia para valorar los resultados en tratamientos sobre patologías que él nunca ha visto en su vida. Entonces, eso es imprudencia. Está cometiendo imprudencia. Ahora, el hecho de decir vamos a dar indometacina, bueno, podemos usar también diclofenaco, aspirina o cualquier otro analgésico para los síntomas, como ustedes saben. Y eso lo vamos a ver también después. Ya cualquier analgésico funcionaría de la misma manera. La citromicina, en el uso de las enfermedades virales, ya se sabe que no funciona. Ya se lo ha retirado incluso de los estudios, porque eso ha sido una de las drogas que primero se habló, que supuestamente funcionaba sobre el coronavirus. ¿Ya? Entonces, no. El otro, el cotrimoxazol, también es un antibiótico que también no tiene efecto a nivel viral. ¿Ya? Ahora, el problema que puede estar pasando, porque esa es su cura milagrosa, por si acaso, usar indometacina, acitromicina y cotrimoxazol al mismo tiempo, es el hecho de que está confundiendo algunas enfermedades con procesos infecciosos bacterianos, que eso es sobreinfección, que se van a curar obviamente con antibiótico, con los procesos infecciosos virales. Es por eso que es importante que la persona que haga un estudio y un tratamiento esté entendida en la patología que está estudiando. Como él obviamente es odontólogo, no se da cuenta de ese detalle que les estoy hablando ahorita. Por eso seguro, de aquí a un tiempo, a menos en la sociedad científica, seguro va a ser un motivo de risa, como decimos comúnmente entre los profesionales. Así que yo creo que se adelantó a hacer algo que no debía. Ahorita sí, porque está ganando fama en el Face y todo lo demás, pero los resultados mismos van a terminar dando la razón a la ciencia. Bueno, sí, es exacto. Eso se llama impericia. Y si alguien muriese, incluso hasta puede caer en el campo de negligencia por no tener voluntad en hacer bien su estudio. Bueno, ya nos salimos del tema, así que volveremos al camino. ¿Ya? Entonces ya hablamos del reino animal y hablaremos ahora del reino mineral. El reino mineral nos puede proveer muchas drogas. ¿Ya? Algunas famosas sería el sulfato de hierro, ¿ya? Que lo usan para la anemia. El sulfato de hierro se obtiene de mina. Vamos a obtener el hierro de minas como el motún, ¿no? Vamos a obtener el azufre también de minas. Ambos se los hace polvo, se los mezcla obviamente en cantidades precisas, luego se calienta y al calentarse esta mezcla de dos cosas en polvo, se van haciendo una masa
que se parece un poco a la masa cruda del pan. Cuando pasa esto, tenemos ya sulfato ferroso. De ahí se empieza simplemente a hacer las diluciones, ya para hacer los preparados y las cantidades precisas, y se suele colocar una pequeña cantidad de alcohol para evitar que se oxide. ¿Ya? Entonces se obtiene así de minas. El magnesio, sí, justamente de eso iba la ahorita. El sulfato magnesio, hidróxido de magnesio, el sulfato de aluminio, ¿ya? Se obtienen también de la misma manera. Es más, el sulfato de magnesia, que es más conocido a veces con el nombre de sales inglesas, justamente se obtienen directamente, no se hace ninguna mezcla. Ya simplemente se obtiene mina, el sulfato de magnesio, se ve un proceso de purificación para que no entren sustancias, y ya tenemos sulfato de magnesio, que suele venderse en polvo o en trociscos como laxante, ¿ya? Y también lo usamos diluyéndolo en cantidades más precisas, en ampollas y en tabletas, ¿no? Pero sí se obtiene de mina esos minerales. Uno interesante tal vez sería también el oro. El oro se usa como medicamento y no es nuevo tampoco. Su uso es bastante antiguo. Se han encontrado escritos de los egipcios que hablan del uso del oro como tratamiento. Aquí mismo, el Imperio Inca usaba el oro como tratamiento en polvo o en láminas. Sucede que el oro tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces lo solemos usar en pacientes que tienen enfermedades como la artritis reumática deformante severa, que es una enfermedad que cuesta tratar, ¿ya? Y que a veces no responden a los antiinflamatorios comunes como el ibuprofeno, diclofenaco y otros que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando pasa eso, solemos dar otras drogas como corticoides, como quimioterápicos incluso, ¿ya? Pero a veces en algunos pacientes ni dándole eso responden. Y el problema de esta enfermedad que les digo es que puede terminar matando al paciente. Entonces, llega un punto en que vamos a tener que darle oro. Viene con nombre de auranofina, las tabletitas, las cápsulas, ¿ya? Pero el problema del oro, y por eso no lo usamos de entrada, es que también tiene sus efectos tóxicos. Y lo que les decía hace rato, el equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Entonces llega un punto en que si no le damos tampoco, el paciente puede morir por la artritis reumática deformante severa, ¿ya? Entonces, es nuestra alternativa, pero ya están viendo que se puede llegar a usar oro en ciertas patologías. Bien, ¿alguna pregunta sobre el origen de las drogas? Bueno, creo que hoy día estuvo interesante la charla, ¿no? Vamos a estar unos minutitos más, así que me da tiempo para hablar un poquitito de lo que vamos a continuar viendo mañana. De todas maneras, la pizarra es la misma que les pasé ayer, así que pueden ustedes ir mirando para seguir hablando mañana. Ya, cuando hablamos de acción combinada de las drogas, se refiere a usar dos drogas al mismo tiempo, ¿ya? Muchas veces cuando usamos dos drogas juntas, el efecto que se espera puede alterarse. Eso significa que no vamos a ver el efecto que estamos esperando. No siempre ocurre, por si acaso. En la mayoría de las drogas, a veces cuando se usan juntas, no hay ningún problema. Sin embargo, en algunas, su efecto se puede alterar. Y es por eso importante conocer cuáles y cómo. Hay dos formas de cosas que pueden ocurrir cuando se combinan dos drogas al mismo tiempo. Lo que puede pasar es el antagonismo y el sinergismo. Hablaremos primero del sinergismo. El sinergismo es cuando la acción de una droga se incrementa por el efecto de otra. ¿Ya? Por ejemplo, hay una droga que se llama carisoprodol, que es un relajante muscular suave. Lo solemos usar para tratamiento de contracturas musculares. Cuando nos da tortícolis, lumbalgias y el músculo está muy contracturado, entonces le podemos dar este relajante para ayudar a que ese músculo alivie su tensión y por lo tanto calme el dolor, ¿no? Es un relajante suave. Sin embargo, cuando se usa junto con amikacina o gentamicina, que son dos antibióticos diferentes, ¿ya? Y sucede que son antibióticos, no tienen ninguna propiedad relajante.
Sin embargo, cuando se usan juntos, interesantemente, el carisoprodol incrementa su potencia, convirtiéndose de ser un relajante suave a un relajante fuerte, pudiendo hacer que el paciente se relaje toda su musculatura, quedando paralizado. Incluso en algunos casos pudiese ocurrir que paralice también los músculos respiratorios y obviamente deje de respirar y muera. ¿Ya? Entonces, interesantemente, algunos relajantes musculares incrementan su potencia cuando se los usa junto a la micacina o la gentamicina, que son antibióticos. ¿Ya? Entonces, a eso se llama sinergismo. ¿Ya? Este ejemplo que les he dado es un ejemplo perjudicial. Sin embargo, también puedo usarlo de forma beneficiosa este efecto. La penicilina, por ejemplo, es un antibiótico, vamos a usar para muchas infecciones. ¿Ya? Por ejemplo, la meningitis es una de las infecciones en la que podemos usar esto, pero para meningitis se necesita dosis muy elevadas. ¿Ya? ¿Ya? Pero aquí en la ciudad podemos encontrar esas dosis elevadas, pero si estamos lejos en el campo, no encontraremos penicilinas con dosis elevadas, solamente dosis bajas. Entonces, un paciente que tiene meningitis en el campo no puede de repente darle un tratamiento. Teniendo en cuenta que en la meningitis el tiempo es la clave, porque cuanto más tiempo, más daño cerebral. Entonces, lo que yo puedo hacer en el campo es usarle una penicilina de dosis bajas y le asocio ya Probenecid, que es una droga que nada tiene que ver con antibiótico, pero interesantemente me incrementa la potencia de la penicilina como si estuviese dando dosis elevada. Entonces, este caso, por ejemplo, es un efecto beneficioso. Bueno, a ver, dice, sí, porque algunos doctores dan una receta con más de una tableta, pero esta les das con un intervalo de tiempo entre ellos, no seguidos. Sí, eso depende de la droga, obviamente. Hay drogas que se pueden tomar juntas, otras no. Entonces, depende mucho de la droga. Algunas se pueden combinar, otras no se pueden. Y eso es lo que hay que conocer. Ya en este caso estás viendo el primer efecto, que es el sinergismo, y el antagonismo lo veremos mañana, porque ya se nos acabó el tiempo. De todas maneras, mañana al ingresar, les volveré a repetir el sinergismo para poder entender esto. Y cualquier preguntita que todavía les haya quedado, mañana ni bien entren al curso, en el chat escriban la pregunta, así ni bien yo estoy activando todo, ya les respondo. Alguien quedó una pregunta sobre la nitozosamida, también mañana se la respondo. ¿Ya? Lo voy a averiguar porque, como les digo, no sé su origen, pero se los voy a averiguar. Bien, nos vemos. Hasta mañana. Se cuida. Vayan a descansar. Tomen su cenita. Pónganse calientitos. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Se cuidan. Fíjense. A las chicas. No penses mucho, Joselo. Se bañan para que duerman calientito. Nos vemos Se mañana. bañen, yo me... Paquita.